El Señor esté con ustedes. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a Dios. Y llegamos a la gran solemnidad de Pentecostés, con la que concluimos el tiempo de Pascua. Esta solemnidad de Pentecostés nos trae para nuestra reflexión un evangelio muy interesante, tomado del capítulo 20 del Evangelio de Juan, que es la primera aparición de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Claro, los discípulos estaban desconcertados, habían encontrado la tumba vacía, aparte estaban muy preocupados y muy asustados, estaban encerrados, tenían miedo. Y ahí, en ese estado y en esa situación, se aparece Jesús. Realmente, la conmoción de los discípulos debe haber sido mayúscula, pero al mismo tiempo, y aquí está el primer punto importante, esta presencia del resucitado entre ellos les trajo paz. Es más, el Señor los saluda, les dice: «La paz esté con ustedes», que era el saludo habitual entre los israelitas, ¿no? En el Medio Oriente antiguo en general, el saludo es desear la paz sea contigo. Y ahí el Señor los saluda deseándoles la paz, y ellos, después de todo lo que habían vivido, de todas las preocupaciones que tenían, a pesar de todo el lío en el que estaban envueltos, ellos experimentan paz. El encuentro con Cristo resucitado les da paz. Pero hay algo más. El Señor se manifiesta, se muestra, le dice: «Bueno, aquí estoy, soy yo. No se asusten, no tengan miedo, no soy un fantasma. Soy yo, aquí estoy, resucitado, en carne y hueso. No en carne y hueso como me solían ver antes, pero soy yo en carne y hueso». Su naturaleza humana está herida por la pasión, por los sufrimientos de la pasión. Tiene las huellas de la pasión. Pero así todo, Él está ahí. Y luego realiza un gesto, y es el de soplar sobre ellos. Y les dice: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Porque el Señor sabía que solamente a través de la luz y de la efusión del Espíritu Santo, los discípulos iban a empezar a comprender todo lo que habían vivido con Jesús durante esos años que duró su vida pública, y que iban a entender también lo que significaba la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque no hay intelecto humano capaz de comprender todo eso, sino que se necesita verdaderamente una iluminación divina. Y el Señor les está dando esa iluminación divina. Y la fiesta de Pentecostés, la gran fiesta de Pentecostés, la gran solemnidad de Pentecostés, es justamente esto. La venida del Espíritu Santo, recordamos la venida del Espíritu Santo, sobre los apóstoles reunidos en oración en el cenáculo junto a María y a otras mujeres que los acompañaban.
Y es el punto de partida no de la Iglesia, sino de la misión de la Iglesia. La Iglesia sabemos que nace del costado abierto de Cristo en la cruz, pero la misión de la Iglesia parte a partir de Pentecostés. Cuando esos discípulos asustados, temerosos, que estaban encerrados, reciben el don del Espíritu Santo y comienzan abiertamente a anunciar el misterio de Cristo, a anunciar la buena noticia. Pero ¿quién es este Espíritu Santo? ¿Quién es este personaje que aparece ahora acá, que entra en escena? En realidad el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo es Dios. El Catecismo nos lo definía como el amor entre el Padre y el Hijo hecho persona. O sea, el amor entre el Padre y el Hijo era un amor tan grande que se personifica en la figura del Espíritu Santo. ¿Es Dios? Sí, es Dios. ¿Es como el Padre? No, no es como el Padre, es Espíritu Santo. ¿Es como el Hijo? No, no es como el Hijo, es Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, un único Dios, misterio de fe. El primero de los misterios de la fe que necesitamos conocer para nuestra salvación. El segundo es el misterio de la redención de Cristo. El Espíritu Santo, ¿quién es y qué hace? En realidad el Espíritu Santo su presencia ya se la esboza y ya la vemos en el libro del Génesis, cuando Yahvé creaba el mundo y daba y creaba la vida. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas y las fecundaba. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sabemos que anida en el seno de María Virgen para hacer la madre de Jesús. El Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles. Pero hoy en día el Espíritu Santo sigue actuando. Es ese gran desconocido que está detrás de cada uno de nosotros, está detrás de todas nuestras obras buenas, está detrás de todas las santas inspiraciones que han tenido los hombres a lo largo de la historia. El Espíritu Santo está activo, vivo y presente en el seno de la Iglesia todos los santos días de Dios. El Espíritu Santo es el que te mueve a la conversión cuando estás alejado de Dios. Es el que te mueve a la conversión, el que te invita continuamente a que te conviertas para que puedas salvar tu alma. El Espíritu Santo está presente en la vida de la Iglesia en el sacramento del bautismo, cuando junto con el Padre y el Hijo y el Espíritu, la Santísima Trinidad, hacen que esa persona ya no sea solo persona humana, sino que se convierta en hijo de Dios por el misterio de la redención de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que obra esa transformación de esa persona en hijo de Dios. El Espíritu Santo está en el sacramento de la reconciliación, derramándose sobre ese penitente arrepentido para traerle el perdón de los pecados y la reconciliación con Cristo y con su Iglesia. El Espíritu Santo está en la celebración de la Santísima Eucaristía. Cada vez que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, por acción del Espíritu Santo y por la oración que reza el sacerdote y por el ministerio del sacerdote, ese pan y ese vino se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene a aquel que recibe el sacramento de la confirmación, lo confirma en la fe y lo fortalece en sus convicciones de fe. El Espíritu Santo asiste a esa pareja, a ese hombre, a esa mujer que se acercan para recibir el sacramento del matrimonio, para fortalecer su amor, para ayudarlos en el camino y en las dificultades de la vida. El Espíritu Santo viene sobre ese enfermo que recibe el sacramento de la unción de los enfermos, para fortalecerlo en su enfermedad, para fortalecerlo espiritualmente, para sanarlo físicamente si es esa la voluntad de Dios y que pueda volver al desempeño de sus
de sus ocupaciones habituales. El Espíritu Santo desciende sobre ese hombre que se arrodilla ante el obispo para recibir la imposición de las manos y la oración consecratoria y se convierte en diácono, presbítero u obispo. El Espíritu Santo actúa ahí y transforma a ese hombre, pecador como todos, indigno como todos, pero en ministro de Dios. Lo convierte en ministro de Dios. El Espíritu Santo sigue obrando entre nosotros. Problema que parece que obra escondido y a veces no nos damos cuenta, pero estamos llamados a conjugar ese verbo tan difícil que es el verbo darse cuenta. Encontrémonos con el Espíritu Santo. Así como el encuentro con Cristo resucitado transforma nuestra vida, el encuentro con el Espíritu Santo nos renueva, nos revitaliza nuestra fe, nos ayuda a vivir el camino de fe siguiendo la voluntad de Dios. Alabado sea Jesucristo.